Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este contacto sin anestesia. Como de costumbre, todos los martes a las 12 del mediodía estamos acompañándoles para brindarles lo más reciente del acontecer informativo de Venezuela y del mundo. Gracias por estar pendiente de la conexión que hacemos todos los martes a las 12 del mediodía por esta vía, por nuestro Instagram Live, y que también pueden ustedes disfrutar posteriormente a través de nuestro canal de YouTube Sin Anestesia con Germán Paredes y en nuestro podcast Sin Anestesia a través de cualquier plataforma de podcast. Es un inmenso placer poder acompañarles y poder estar con todos ustedes hoy, cuando llegamos ya a 15 de septiembre del año 2020. Es un inmenso placer poder acompañarles y saludarles a través de esta vía que nos brindan las redes sociales. Hoy, como lo habíamos anunciado, tendremos la posibilidad de conversar, la oportunidad de conversar con Maybor Petit, quien además es periodista venezolana, es investigadora y politólogo, y quien ha tenido un importante papel en cuanto a la investigación periodística sobre múltiples casos de corrupción que involucran a la dictadura de Nicolás Maduro y, por supuesto, a gente que está vinculada también con la dictadura. Hoy tendremos la oportunidad de, por breves minutos, conversar con Maybor Petit en nuestra entrevista Sin Anestesia. Y quiero invitarlos a que, si se encuentran en cualquier parte específicamente si se encuentran en Buenos Aires, en Argentina, y quieren disfrutar del mejor sabor de la comida venezolana en Argentina, no olviden de llamar a la gente amiga de Mandocas Fat Food, porque Mandocas Fat Food le brinda la oportunidad de disfrutar del mejor sabor de la comida venezolana en Buenos Aires. Llame al 11 5481 0852 de Mandocas Fat Food. Imagínense que usted desee tomarse un hervido de gallina, un hervido de res, o disfrutar de cualquier plato de la gastronomía zuliana o venezolana. Disfrute de ello llamando a Mandocas Fat Food en Buenos Aires. Ellos nos brindan la oportunidad de estar con todos ustedes a través de nuestros Instagram Live. Y también la gente amiga de Digital Marketing Agency, porque creamos campañas de publicidad digital efectivas que generan más clientes y aumentan sus ventas. Digital Marketing Agency pone a sus clientes conectados en la web, pero también los conectan con su negocio. Digital Marketing Agency. Gracias a ellos les presentamos nuestra entrevista Sin Anestesia a través de esta vía todos los martes a las 12 del mediodía. Hoy, como les decía, vamos a tener la oportunidad de conversar con Maybor Petit, quien, además de ser nuestra invitada el día de hoy, nos trae el acontecer político venezolano, y estaremos conversando con ella el día de hoy. Por supuesto, esperamos pues que podamos disfrutar de los minutos con ella para que pueda presentarnos toda la información que se tiene con respecto al acontecer político venezolano y las investigaciones que tienen que ver con el caso de Alep Saab. Tenemos un Vamos a esperar que todo lo que tiene que ver con... Aquí está, ya tenemos a Maybor en la conexión del día de hoy. Estamos esperando que podamos hacer la conexión ya directa con Maybor. Buenas tardes, Maybor. Gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes, hermano. Un gran placer para mí estar contigo y con tu audiencia. No, sobre todo para mí, porque sé que las obligaciones normales del día a veces impiden pues sacar un tiempo para tantas cosas, ¿no? Y bueno, quiero agradecer la deferencia del tiempo para conmigo en esta oportunidad. Quería comenzar, ¿no? Porque una de las periodistas más acuciosas en cuanto a la investigación de casos de corrupción de los que somos testigos los venezolanos incurridos por parte del régimen ha sido usted, ¿no?
y muy acuciosa, sobre todo en los detalles de desmentir informaciones que son totalmente falsas, ¿no? Quisiera, por supuesto, comenzar por lo que está en boga, que es el caso de Alex Saab. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones con respecto al caso Saab con las que contamos? Bueno, el caso de Alex Saab se encuentra en estos momentos en revisión en la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde. Ellos están evaluando, los miembros de un panel de jueces, un recurso que introdujo la defensa en el que buscan que la extradición aprobada por la Corte de Apelaciones de ese país se pare, es decir, que no se produzca. Una vez que concluya ese procedimiento, que se prevé que pueda fallarse a favor o en contra, no sabemos exactamente cómo será la decisión, pero se supone que eso va a producirse en 1 o 2 semanas, aunque ellos tienen un tiempo mayor para tomarse, para evaluar todo esto. Sin embargo, se ha corrido la información de que muy probablemente los jueces vayan a dar a conocer el veredicto en los próximos días. Una vez que esto concluya, viene una nueva proceso que se va a dar en la Corte Constitucional, que sería ya la última instancia en la que los abogados de la defensa de Alex Saab pueden acudir para evitar que se produzca la extradición. Todo esto va a depender de la decisión que se tome en la Corte Suprema de Justicia. Pero en el caso menor, o al menos eso es lo que esperan las autoridades de los Estados Unidos, que puede ser que se produzca y que ellos tienen confianza de que la extradición se va a dar en los próximos probablemente 3 o 4 semanas. Ellos habían calculado un tiempo más corto, pero se ha llevado más tiempo las discusiones en la Corte Suprema de Justicia, porque allí se está discutiendo desde finales de agosto el recurso que se introdujo y otros elementos adicionales, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, una denuncia en contra de las autoridades de Cabo Verde, en las que se señala que Alex Saab habría sido torturado. Esto fue respondido por una comisión especial que incluyó a peritos, a fiscales, que fueron a la corte a averiguar qué era lo que estaba ocurriendo, porque Alex Saab había demandado que 4 personas que trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos supuestamente habían ido para allá todas las noches a golpearlo y a sacarle sangre. Pero se descubrió que eso no era así, que había prácticamente una mentira, porque lo que ocurrió es que el mismo Saab se estaba automutilando. Todavía no se ha hecho o no tenemos conocimiento de que hayan realizado un examen psicológico. Sí supimos por fuentes que se iba a proponer, porque cuando las personas se automutilan suelen tener problemas psicológicos o podrían estar haciendo o simulando un hecho para lograr un objetivo en ese caso. Pero en todos los elementos que se han presentado hasta ahora, ya la Fiscalía de Cabo Verde evaluó ese trabajo que se hizo y hay un reporte que se hizo público en el que ellos dan a conocer tanto a el gobierno de Venezuela como a la defensa que está en varios países que no había tales torturas, sino por el contrario una acción a sí mismo de autoflagelación. Pudiéramos decir que hasta cierto punto las artimañas utilizadas por Baltasar Garzón, que es parte de la defensa, han atrasado un poco el proceso o es parte del proceso normal. No, el proceso se está llevando en lo normal. Obviamente, las acciones de la defensa hacen que se expanda aún más todo lo que es el trabajo de los jueces y de la justicia, pero el importante destacar que el caso se está llevando por las vías ordinarias, regulares. No hay ningún tipo de cambio, de violación en el sistema, porque ellos están cuidándose.
de cualquier acusación que se pueda hacer a futuro, ¿no? Es importante destacar que cuando hay una defensa tan costosa, obviamente ellos buscan cualquier elemento procedimental para evitar que se produzca la extradición, que al final es lo que ellos están tratando de evitar. Claro, y pudiéramos entonces, en líneas generales, decir que la fecha más o menos próxima para concretarse la llegada del señor Saab a Estados Unidos, estaríamos hablando que pudiera ser el mes de octubre, la segunda semana, más o menos, ¿no? Eso es lo Sacando que ellos cálculos. dicen. Pero yo creo que es importante hacer esto porque dentro del proceso de Alex Saab hemos aprendido todo lo que lo estamos cubriendo. Y uno de ellos, de esos aprendizajes, es que muchos de los miembros que están en el equipo del caso Saab estaban muy optimistas en que los tiempos serían más cortos, tomando en cuenta las declaraciones mismas de la Fiscalía de Cabo Verde, que había emplazado a que el caso podría resolverse de acuerdo a su criterio en unos 45 o 60 días, pero ya vemos que eso no ocurrió, entonces creo que para evitar generar unas frustraciones adicionales a los venezolanos y a los que están detrás de este caso, pienso que deberíamos ser un poco más limitados en definir tiempos. Como te digo, han habido equivocaciones en base a lo que se planteó inicialmente. Este caso no se tenía previsto para el lado de las autoridades de los Estados Unidos que se tardara tanto, pero la defensa ha hecho acciones que le corresponden porque en Cabo Verde hay Estado de Derecho y eso le ha permitido contar con más tiempo y ellos están jugando a mayor tiempo y esto hay que entenderlo porque las defensas suelen hacer esto. Entonces no sé si hay o conviene decir que hay una fecha exacta porque no lo sabemos ahora, aunque el calendario fija que podrían ser 3 o 4 semanas. O 4 semanas. Y con respecto, no, tranquila, ¿cuál, suponiendo ya nosotros lo cubrando la llegada de Alex Saab a Estados Unidos, cuál sería el pronóstico futuro de esa detención? Usted que maneja todos esos detalles legales, ¿qué le pudiera esperar? Por supuesto que le esperan múltiples cargos, ¿no? Pero ¿cuál sería el pronóstico futuro para Saab al llegar a Estados Unidos? Bueno, él va a ser registrado por las autoridades. Van a tener 72 horas de plazo para presentarlo ante el juez. El juez le va a leer los cargos, él va a firmar unos documentos y se va a iniciar un proceso. Ya él tiene un nuevo abogado que ingresó a su expediente el mes pasado y esos abogados empezarán a trabajar con él lo que se llama la entrega de evidencias o la parte del descubrimiento. Allí ellos van a evaluar, hay unos abogados que ya tuvieron acceso a lo que los Estados Unidos entregó a Cabo Verde, pero eso no es sino una mínima parte de las evidencias que tiene el gobierno para acusar a Alex Saab de los delitos cometidos. Entonces, una vez que los abogados evalúen eso, ellos van a verificar con su cliente qué es lo que más le conviene. Pero la decisión final de qué es lo que va a ocurrir la va a tomar Alex Saab cuando esté al frente de las evidencias, de sus abogados y de los fiscales y la justicia de los Estados Unidos. Por lo general, cuando la gente no quiere estar mucho tiempo en la cárcel, deciden colaborar. Colaborar incluye una serie de factores personales. No sabemos si Alexa va a hacer, tenemos que esperar. Es una decisión personal que se toma por lo general cuando estás entre la espada y la pared. Ese momento no ha llegado todavía. Y van a ser discusiones, si esa es la decisión que él toma, van a ser discusiones largas, prolongadas con los fiscales, a ver qué beneficios se pueden lograr de acuerdo a la información que él pueda suministrar y los niveles de colaboración con la justicia. Entonces
elementos que son discutidos, son calibrados, son medidos, y una vez que eso se produzca, vamos a tener pues un proceso en el que si él decide decir que no es culpable, se va a llamar a un jurado y se va a dar un procedimiento que puede ser largo, en el que los fiscales van a mostrarle al jurado todas las evidencias para probar, más allá de la duda razonable, que este señor es culpable o no de lo que le están indulgando. Y en el otro caso, si él decide colaborar con la justicia, entonces tienen unos calendarios, unas conversaciones, unas entrevistas con los fiscales, y en la medida en que él vaya suministrando información que sea verificable, en esa misma medida se van acordando los plazos para ese mecanismo de colaboración que se establece por lo general entre un acusado y el gobierno de los Estados Unidos a cambio de beneficios procesales. Ayer se corrió, desde el punto de vista noticioso, la información de que había entregado Saab información sobre unas cuentas donde tenía alrededor de 798 millones de dólares. ¿Hasta qué punto se pudo confirmar eso? ¿Es cierto o es parte de lo que se va conociendo poco a poco sobre el caso? No hemos confirmado eso porque ayer justamente tuvimos oportunidad de recibir todo lo que es la parte del comunicado de la defensa, y ellos negaron cualquier tipo de colaboración. Como te digo, eso se produce cuando Alex Saab esté al frente, entre la espada y la pared, frente a la justicia, y se evalúen. Hasta el momento los abogados dijeron que ellos estaban tratando en la medida de lo posible de que la justicia de Cabo Verde no entregara a Alex Saab en extradición. Entonces son dos cosas diferentes. Ellos han negado que Alex Saab haya decidido colaborar, puesto que ellos han considerado que Saab no debe ser extraditado a los Estados Unidos porque él estaba cumpliendo funciones diplomáticas para Venezuela. Y esa es la posición que ellos tienen hasta el momento. Entonces es muy difícil balancear el hecho de que si él está peleando por no ser extraditado, y el hecho de que los abogados mismos estén señalando que él trabaja para Venezuela, no corresponde al hecho de que vaya a entregar información sobre unas cuentas que estaban en paraísos fiscales, ¿no? No aplica allí la lógica, ellos lo han negado. Así es que tenemos que seguir esperando porque hasta el momento los abogados dicen que eso no ha ocurrido. Claro. Se habla de tráfico de oro, de tráfico de coltán y de otros minerales, pero aparte de ello, existe algún monto que se pueda conocer y que quepa en las calculadoras del dinero que pudo haber manejado este señor al gobierno usurpador de Maduro? Hasta el momento los montos que ha manejado Alex Saab con el régimen de Maduro no se han conocido oficialmente. Este caso en particular que está llevando a Alex Saab a la justicia de los Estados Unidos está relacionado con unos contratos de construcción en Venezuela y que fueron lavados a través de sistema financiero que involucra a los Estados Unidos. Y es por 350 millones de dólares. Este es un caso que está vinculado al lavado de dinero y corrupción a través de contratos con el régimen de Maduro. No involucra este caso en particular, que está en la Corte del Distrito Sur de la Florida, nada que ver con las otras actividades ilícitas de Alex Saab, es decir, el tráfico de oro o la violación de sanciones a Irán, nada que tenga que ver con eso. Este es un caso específico sobre 350 millones de dólares que fueron lavados a través del sistema financiero con bancos corresponsales de los Estados Unidos, y que tiene en su haber dos personas que están bajo custodia de las autoridades. Una de ellas se declaró culpable y aceptó suministrar información al gobierno, y esa persona trabajó con Alex Saab y con su socio Álvaro Pulido en este esquema de lavado de dinero. Siempre hablamos de Alex Saab como la figura principal,
pero desde el punto de vista periodístico se ha conocido de otros elementos que formen parte de esa trama de corrupción de Saab. De asociados a Saab, dices. Sí. Sí, hay varias personas que forman parte de ese entramado. Acá en los Estados Unidos se conocen a dos de ellos por ahora. Como te digo, están bajo la custodia de las autoridades de los Estados Unidos, pero sí se sabe que hay otros asociados por países. Tuvo esquemas de corrupción en Colombia. Se sabe que allá las autoridades están investigando a Alex Saab por diversos delitos. En Venezuela obviamente nunca se va a manejar ni a investigar en lo absoluto a este individuo, sino hasta que en alguna oportunidad, en algún año de la vida, haya un sistema de justicia y Estado de Derecho. Pero hay otros responsables también del esquema de corrupción en México y en Panamá se menciona también como uno de los países de América Latina donde funcionó este esquema. Hablamos siempre de los corruptos de los corruptos y de los ladrones de cuello rojo, pero este caso pudiera en algún momento mostrarnos que también existen corruptos y ladrones de cuello azul o de la línea opositora. Todo indica que hay de los dos bandos. En Venezuela, lamentablemente, la cúpula política corrupta no solamente pertenece al oficialismo. Estamos hablando que hay actores políticos de la oposición que también están vinculados a Alex Saab. Y por supuesto deben estar también muy preocupados, igual que los bagres rojos, de lo que pudiera implicar pues su llegada a Estados Unidos. Quería también consultarle, usted siempre ha sido acuciosa también con la investigación del caso de los narcosobrinos. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones que se tienen también con respecto a ese caso? Bueno, en ese caso ellos están pagando condena, fueron sentenciados a 18 años de cárcel, están en una cárcel de mediana seguridad en el estado de la Florida. Y uno de ellos apeló ante la Corte Suprema de Justicia la sentencia argumentando que él no sabía que la cocaína de la que se estaba hablando en esa conspiración venía a los Estados Unidos. Esto obviamente, y yo les puedo decir porque estuve presente en todo el juicio, carece de sustento, puesto que muchos de los personajes que allí estuvieron presentes y las grabaciones que se presentaron por parte del gobierno señalaban claramente que era los Estados Unidos el destino final de la cocaína. Por tanto, es un elemento que suele interpretarse como un recurso de la defensa para llevar el caso a las últimas instancias, mas no creemos que vaya a ocurrir una aceptación de ese recurso por parte de la Corte. Pues pudiéramos decir que esto es pataleo de ahogado, como dicen popularmente, por parte de los narcosobrinos. Bueno, lo que sucede es que cuando hay Estado de Derecho, mecanismos de la dar todos los recursos para llevarle un servicio de defensa al acusado, pero también para ganar mayor dinero, porque todas estas diligencias representan honorarios profesionales para los abogados. Claro. Quiero manifestarle que la mayoría de los mensajes son de agradecimiento, de felicitación por el trabajo que hace desde el punto de vista periodístico y de investigación, y también la felicitan dicen por aquí que es una excelente profesora de historia, la gente que está conectada, ¿no? Sí, eso es bien importante. he tenido oportunidad de tener muchos estudiantes de historia del periodismo, historia de las ideas políticas y historia universal y muy importante la historia de Venezuela, que creo que es uno de los temas que deben conocer todos los venezolanos y todo aquel que quiera ser periodista o politólogo, porque si no conocemos la historia estamos condenados a fracasar nuevamente y a volverla a vivir. Así que creo que en la invitación de todos los estudiantes o mis ex estudiantes, no sé quiénes son, Sí, están que están por conectados. allí,
recuerden leer y recuerden todas las lecciones que aprendimos en el salón. No, y algo que es muy importante sobre todo para las nuevas generaciones que hacen periodismo, ¿no? Que es importante cuestionar todo, ¿no? No podemos decir que todo es cierto o todo es incierto sin cuestionarlo y sin investigar antes, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que nos afectó tanto, que nos ha afectado tanto a los venezolanos, que la imposición de un solo criterio se ha mantenido porque mucha gente no quiere cuestionar lo que debería cuestionar, ¿no? Así es, una de las grandes tragedias que vivimos es la presencia impulsada por los grupos de poder de la ignorancia, de la incapacidad de un pensamiento crítico, de la capacidad de discernir, de opinar, pero con un soporte importante de conocimiento del caso. Mientras estemos así, somos una sociedad condenada al fracaso. Lamentablemente, la educación, y la educación en buena lid, no nada que ver con la ideologización, son, si se quiere, el elemento más importante para que una sociedad y los ciudadanos se respeten como tal y entiendan la posición y el rol que juegan en la toma de decisiones de un país. Mientras no entendamos eso, los venezolanos vamos a estar destinados al fracaso, vamos a estar pensando y aplaudiendo a mesías falsos que proponen soluciones que solamente los benefician a ellos. Sí, y por supuesto que a eso se suma lo difícil que ha sido enfrentarnos a este juego perverso y si se puede decir geopolítico que sembró Chávez, ¿no? Que ganó muchos aliados a fuerza de dinero y eso ha hecho que se nos haya convertido en un proceso sumamente difícil salir de esta pesadilla comunista que nos ha entrampado a los venezolanos, ¿no? Sí, sin duda alguna, las alianzas de Chávez y sostenidas por Nicolás Maduro y por el grupo de asociados que lo ha respaldado a lo largo de los últimos 20 años es uno de los elementos claves que no ha permitido buscar una salida, pero también la unión interna y la incapacidad que ha tenido hasta el momento los grupos opositores de presentar una verdadera alternativa a lo que se conoce como el chavismo, la revolución bolivariana o el régimen que impera en Venezuela en estos momentos y que por 20 años ha logrado no solamente la manipulación de la psiquis colectiva, sino también imponer su criterio, inclusive en las oposiciones, porque tenemos que decir que hay varias oposiciones, pero el régimen maneja la agenda de todos los grupos políticos. Quisiera ya para cerrar, por el provecho del tiempo, mucha gente por la misma desesperanza, por la misma desilusión que tienen en Venezuela, dicen, bueno, ¿de qué nos sirve a los venezolanos que metan preso a este señor? ¿Qué mensaje se le puede dar a esa gente que ciertamente por un poco de ignorancia o de tristeza llega a concluir eso, de que no les va a servir de nada a los venezolanos que Alex Saab llegue a Estados Unidos y lo metan preso? ¿Qué mensaje le podemos dar a esa gente para que cambie de opinión? Porque está totalmente manejando un concepto que no es, de tal manera no es tan así. Mire, la frustración de la gente es uno de los objetivos principales del régimen y pareciera ser de la oposición también. Busca acabar con la capacidad de esperanza y la capacidad de discernir. Y la respuesta cuando una sociedad está justamente en descalabro, donde no se ven esperanzas de ningún tipo y donde no se cree en la palabra ni en la propuesta, es esa, es decir, de qué nos vale hacer esto, de qué vale aplicar la justicia a un solo individuo si todos los otros están acá. Y ese es el objetivo clave de la narrativa del régimen y también de la narrativa de la oposición. Entonces es importante tener claro que la aplicación de la justicia, aunque sea a un responsable del descalabro, es importante. Cada vez que alguien llega, que ha sido actor principal del caos que vive Venezuela, el venezolano debe sentirse satisfecho de que al menos uno está pagando. Lo que sí no se puede es olvidar, negarse
bajar la guardia y aplaudir y aprender a convivir en la situación de caos que hay hoy en día, o aprender a aplaudir a los servidores públicos que se supone que tenían una función y una responsabilidad y que hoy en día no son sino parte de una organización criminal que ha llevado al país a lo que hay. Entonces, hay que abrir los ojos y ahí nos volvemos nuevamente al concepto de la educación y el pensamiento crítico del que hablábamos anteriormente. No nos podemos dejar llevar por las circunstancias, y en este caso la aplicación de la justicia es un elemento fundamental para lo que podamos lograr a futuro, si es que hay un despertar de la sociedad y también una reacción positiva para asumir las riendas que le ha tocado y que lo han abandonado por diversas circunstancias, pero que abandonaron el rol de la ciudadanía activa para que se evitara todo esto que está ocurriendo en estos momentos. Maybor, Ahora sí una pregunta. Ahora sí, me quiero quería que despedir de me... tu audiencia porque en estos momentos está Sí, iniciándose un evento acá en la Organización de Naciones Unidas y los tenemos que cubrir. Este año la Asamblea General de la ONU se realiza diferente a todos los años por la pandemia. Entonces los periodistas andamos como más complicados ahora que en otros años, ¿no? Porque cuando era que estaban todos los jefes de Estado aquí, todo se hacía, entonces era un poco más fácil seguirlo, ¿no? Pero ahora tenemos que dedicarle tiempo. quería dejar en el aire la oportunidad que tengamos próximamente de hablar de un tema que por supuesto lo maneja con especial delicadeza, ¿no? Que es el tema de cómo se está poco a poco instaurando células comunistas en Estados Unidos, y mucha gente lo tiene como un tema que piensa que no existe en Estados Unidos. Me gustaría hablar de ese tema porque he escuchado que a profundidad lo maneja. Y es importante sobre todo para este grupo de venezolanos nuevos que está en este país y que muy recientemente tiene decisión de votar y piensa que algunas de las opciones son las más convenientes. Pero bueno, será futuro que podamos hablar de eso más adelante. Bueno, un gran placer estar contigo y con toda tu audiencia. No, gracias por el tiempo y bueno, esperamos que todo siga avanzando y que tengamos buenas noticias de la llegada de Alex Saab y su extradición en próximos días. Gracias por estos minutos. Bueno, a la orden, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Maybor Petit, periodista venezolana, investigadora, quien hoy conversaba con nosotros sobre los últimos avances, las últimas actualizaciones sobre el caso de Alex Saab. Mucha gente escribe felicitándola, incluso por aquí tenemos al Gus que dice: ¿qué tan corruptos son los del gobierno interino? ¿Viste las pruebas de Patricia Poleo? Estoy tratando de hacer el contacto con Patricia. Sin lugar a duda, el tema del gobierno interino y de estos grupos de oposición, que acabamos, porque son grupos los que hay de oposición, de una u otra forma tienen que darle respuesta al pueblo venezolano. Y esperemos que la respuesta sea en próximos días de aclarar estos temas que tienen que ver con el manejo del dinero. Dinero que fue entregado para ayuda humanitaria. Señores, en Venezuela hay gente que está haciendo una sola comida al día. En Venezuela hay gente que se está muriendo por una medicina, sin contar los casos de las personas que están muriendo, porque, por ejemplo, el Remdesivir que utilizan para el COVID cuesta más de $1.500 la dosis y que no está disponible en ningún hospital. Imagínense la persona que tenga un familiar con COVID y tenga que ponerle medicamento y no lo consiga. Pero pareciera que de eso no está pendiente la oposición venezolana. Entonces, lo que está haciendo Patricia Poleo, mucha gente dice, no, porque se está cuestionando a la oposición cuando la lucha es contra Maduro. Sí, la lucha es contra Nicolás Maduro, totalmente. Pero como venezolanos, nosotros sembramos nuestra confianza en que la salida o una salida podía conseguirla el interino Juan Guaidó. Pero no ha sido así. Entonces, por supuesto que tenemos que darle cabida a los cuestionamientos, porque cuando un pueblo, cuando una persona deja de cuestionar lo que un gobernante hace o lo que hace la oposición, terminamos creyendo en falsos mesías, tanto de la oposición como del gobierno, en este caso de la dictadura.
Mucha gente me preguntaba que por qué, que qué opinión tenía con respecto a que Capriles haya decidido hacerle el juego al gobierno, a la dictadura de Maduro. Bueno, esa es su responsabilidad. Él tendrá que entregarle cuentas al pueblo de lo que está haciendo. Por supuesto, es un dilema en Venezuela participar en un proceso electoral, porque si participas estás convalidando que el gobierno es legítimo, pero si no participas estás perdiendo espacio. Pero en líneas generales no hay que participar, porque el gobierno que la dictadura que gobierna en Venezuela es una dictadura ilegítima, una dictadura que le robó los votos al propio Capriles. Pero Capriles en aquel momento parece que no tuvo los niveles de testosterona que tiene ahora, llamando a la gente a votar. Porque en aquel momento le dijo a la gente que había que salir a liberar la arrechera tocando cacerola. Cosa que yo creo que los políticos en Venezuela que asumen esa responsabilidad deben estar conscientes de lo que se someten, que ponen en riesgo a su familia, que ponen en riesgo a sus amigos, que ponen en riesgo su vida. Eso es totalmente aplaudible y se lo aplaudo a Guaidó, porque está luchando desde Venezuela. Hablar desde fuera y mandar a la gente a la marcha, que salga a pelear, eso es muy sabroso estando en Miami o en Argentina o donde sea. Pero yo creo que ha tenido suficientes elementos como para contribuir a una salida, y a una salida que se ha desperdiciado, porque ya lo que le quedan son escasos 3, 4 meses de legalidad. Le van a montar otra asamblea, le van a quitar legitimidad, y cuando todo el esfuerzo que se hizo va a quedar como que en veremos. La gente pregunta que dice que Guaidó en su combo está devaluado. Yo comparto lo mismo. ¿Sí? Han caído en una especie de devaluación, se han ido disminuyendo en cuanto al poderío, al poder de decisión, de manejo de la gente. No debemos permitir que Elgus dice que no debemos permitir que el futuro gobierno también sea corrupto. Se aplaude toda investigación que desenmascare a quienes tienen otros planes. Comparto totalmente la opinión. Ya los venezolanos estamos cansados de tener ladrones de cuello rojo y ahora ladrones de cuello blanco o de cuello azul. Y entonces los tenemos que convalidar porque son de la oposición. No, ese no es el tema. El tema es que llegamos a donde estamos porque un grupo de ratas, delincuentes, lograron llegar al poder. De ratas, delincuentes ignorantes. Entonces vamos a dejar que ratas inteligentes lleguen al poder y nos sigan mancillando. La gente se está muriendo de hambre. Mientras el grupo de Guaidó y el grupo de Capriles tiene las 3 papas seguras en su casa, las 3 comidas. Entonces, porque el problema es, como me decía un entrevistado hace días, el problema es que la discusión en Venezuela es entre el gobierno y un grupo de la oposición. El pueblo está abajo. Entonces el pueblo, como dice Franklin Virgo, el pueblo que se joda. El que no tiene quien lo asista, el que no tiene quien lo ayude, no importa. Pero los que están, vamos a analizar, los que estuvieron exiliados en las embajadas y salieron porque convalidaron el supuesto indulto que dio Maduro. Usted los vio salir flacos, usted los vio salir menoscabados en su físico. Pueden estar menos. El único Enriquecen, ese muchacho sí se vio que le dieron con todo, y muchos otros más, pero de eso no se habla. De eso no se habla. Siguen habiendo presos políticos, de eso no se habla. Guaidó, por ejemplo, tiene que entregar cuenta porque tiene dos muchachos que eran sus escoltas y los metieron presos. Ya nadie se acuerda de los escoltas de Guaidó que están presos. Entonces, el tema es más profundo de lo que nosotros creemos. Es más profundo del que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque nos confirma que hemos tenido 20 años o más, luchando con dos vertientes. Los opositores colaboracionistas y la dictadura usurpadora. Por eso es que, sin lugar a dudas, y esto no viene desde ahora, esto viene desde que el intergaláctico, desde que el podrido de Chávez estaba vivo, que negociaba con los políticos en Venezuela. ¿Y cuál era el negocio? Hazme oposición y yo no te hago nada, pero mantente ahí. ¿Cuándo van a entregar cuentas, por ejemplo, el dinosaurio de Henry Ramos Alú, si es verdad, de los negocios de los que se dicen que los hijos estuvieron involucrados
y los que están involucrados, otros miembros de su familia. ¿Cuándo van a entregar cuentas de eso a la oposición? ¿Cuándo va a entregar cuentas, por ejemplo, Julio Borges, de negocios de los que se le señala? Entonces, ese es el punto que tenemos que analizar y el que tenemos que dar respuesta los venezolanos. Dicen por aquí que cualquier investigación que desenmascare a quienes tienen otros planes debe ser puesta al aire. Claro, claro. Han habido intenciones de luchar contra el gobierno de Maduro que han sido develadas por miembros de la oposición. Entonces, ¿qué calificativo se le puede dar a eso? ¿Qué calificativo se le puede dar a que hay movimientos que han involucrado a opositores y cuando alguien de la oposición que tiene cercanía a Guaidó o a cualquier miembro de la oposición, lo que hacen es que soplan, es que dicen quién nos está preparando? Y prueba de ellos, por ejemplo, que hubo contactos entre el general Baduel y un general en el exilio, del cual conocieron políticos de la dirigencia opositora actual. ¿Y qué hicieron? Lo delataron. Y de ahí es que meten preso a Baduel, que no es santo de mi devoción. Pero si estaba contribuyendo a salir del desastre de Maduro, había que utilizarlo. El caso más reciente de otro que no es santo de mi devoción, porque en vez de currículum tiene prontuario policial, es el caso de Alcalá Cordones. Estaba siendo utilizado porque de una u otra forma tenía una cercanía con los militares activos. ¿Qué hicieron? Lo delataron. La operación que estaba preparando con otro grupo de la oposición, la delataron. Entonces, ¿contra qué luchamos los venezolanos? Si tenemos ratas, tanto del lado oficialista como del lado opositor. Yo creo y comparto la opinión de quienes me escriben en este live que todas las investigaciones que se hagan son consecuentes, son al lugar. Mucha gente discrimina que Patricia es muy radical. En el caso de las investigaciones de monómeros que va a presentar o que ha presentado Patricia Poleo, pero también tienen que ser, que haber respuesta. A la gente se le engañó. Por ejemplo, Guaidó engañó a la gente. Cuando se corrió el video, ¿se acuerdan el video de la capucha? Decían, no, que sí era, que no era, que fue un montaje. Sí hubo una reunión. Y esa reunión estuvo el señor Marrero y otros cercanos a Guaidó. ¿Qué hicieron? Le mintieron al pueblo. Entonces yo creo que ya basta de mentira. Aplaudo una noticia que se conoció el día de hoy, que el gobierno de Estados Unidos dijo que va a sancionar a los opositores que se presten al juego de Nicolás Maduro. ¿Cuál va a ser la respuesta ahora de Capriles y de los otros? Esperaremos. Pero ya la respuesta sabemos cuál va a ser, porque Capriles dijo, no, pero es que me malentendieron, no podemos perder los espacios. ¿Cuáles espacios? Si las elecciones de gobernador se las robaron los bagres rojos, los chavistas. En el Zulia ganó Guanipa y le robaron la gobernación. Y así han hecho lo que les da la gana. Meten preso a quienes les da la gana. Y vamos a negociar con esa gente. Yo creo que ya la gente está cansada de negociar. Esta semana escribo en mi artículo con respecto a el tema de Guaidó y su llamado a una consulta. En el 2017 se hizo una consulta en la que participaron casi 7 millones, más de 7 millones de venezolanos. A estas alturas, tú vas a pedir una nueva consulta para que los venezolanos te digan sí o no a qué. Cuando los venezolanos no tienen gasolina, cuando no hay comida suficiente, cuando los tienen en una cuarentena obligada, porque el gobierno la ha utilizado igual que el gobierno de Argentina, para mantenerlos reprimidos, controlados. Entonces, no vamos a una semana de flexibilización de la cuarentena y una semana de cuarentena. Eso es mentira. El país no tiene gasolina. En el país no hay suficientes alimentos. Los insumos médicos están casi que imposibles de conseguir en cualquier hospital. Entonces, ¿a qué juega? ¿A qué más vamos a jugar? ¿Al descontento o a la desilusión de la gente? No. No nos podemos desilusionar porque, bien o mal, esto tiene que tener una salida. Y la salida que le propuso Guaidó fue
finalizar la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. ¿Cuáles de estas tres cosas se han cumplido? Por ahora parece que ninguna. No, por supuesto que no es bueno generalizar. No es bueno generalizar. Por supuesto que hay muchos. Y aquí, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos y aquí hay muchos que están por el billete, Alberto. No todos son iguales y tienen derecho a hablar. Sí, cada quien es responsable de lo que dice. La opinión que manejan los periodistas es cada quien responsable de la opinión que maneja, ¿no? El diputado Blanco dice que no te parece que es flojo. No me parece que ha sido flojo Guaidó. Me parece que ha faltado acción cuando ha habido los recursos. Aplaudo que ese muchacho, a pesar de su corta edad, se embraguetó y está luchando en Venezuela. Ya para eso hay que tener bastante testosterona, porque lo pudieron haber metido preso, le pudieron haber secuestrado a la familia o le pudieron haber hecho cualquier cosa, como le hicieron al tío, que como para someterlo lo metieron preso, pero negociaron y lo soltaron. Total, cada quien es responsable de lo que hace. Pero yo creo que ha habido suficientes herramientas como para buscarle solución al problema que viven nuestros hermanos venezolanos. Que si es flojo o no es flojo, ya eso es otro tema. Ya eso es otro tema, pero yo creo que recursos y apoyos ha tenido suficientes. Lo que pasa y que lo que no se le dice a la gente, estimado Alberto, es que a él se le pidió deslastrarse de su militancia política para de manera objetiva tomar las decisiones que tuviera que tomar, pero no lo ha hecho. Y eso yo creo que es lo que lo ha mantenido como una camisa de fuerza por parte de ese grupo que se denomina G4. Pero yo creo que flojo no ha sido. Un muchacho que se metió en la trocha para irse, para poder pasar para Colombia, cuando el tema de la ayuda humanitaria, yo creo que eso no lo hace una persona floja. Dice, no te dije que es flojo Guaidó, te digo que el diputado Blanco está en sintonía y te preguntó si él no ha trabajado duro. Sí, hay muchos que han trabajado duro, sí, lo reconozco. Hay muchos que desde el exilio están trabajando duro, lo reconozco, pero hacía el comentario sobre que hay muchos, que él sabe quiénes son, que también están en el exilio y no demuestran el trabajo duro que han hecho por la gente que está en Venezuela. Yo lo sé, conozco el trabajo del diputado Blanco, lo he invitado varias veces, pero no he tenido respuesta, ¿no? Si está en sintonía, que se ponga en contacto conmigo y con mucho gusto conversamos por esta vía. No podemos generalizar menos en las circunstancias en las que atravesamos los venezolanos. Se mata la esperanza más, y no digo ocultar, la pregunta es, ¿y entonces qué? Sí, la pregunta es esa. ¿Entonces qué? Porque el problema que tenemos los venezolanos es que por ese temita de no generalizar o de no puntualizar en quiénes son buenos y son malos, como dirían por ahí, nos llevan a palo y garrote. Yo sé que la lucha no es contra la oposición, porque soy opositor, lo reconozco. La lucha no es contra la oposición. La lucha es contra Nicolás Maduro y la dictadura. Pero no puedo, por ello, admitir que haya gente que se ha hecho rica a costillas del dolor de la gente que está en el exterior. Hay gente que ha logrado aveniencias por parte del gobierno por hacerle el juego a la dictadura y son de la oposición. Es verdad, hay mucha gente que no sale en cámara, hay mucha gente que está en esos barrios pateando la calle, que está haciendo un trabajo importante por salir de la dictadura. Y eso hay que reconocerlo y lo reconozco. Alberto dice, saludos. Alberto Campo, con todo gusto. Bueno, tiene que ponerse en contacto, Alberto. Dile a Richard que se ponga en contacto conmigo y si lo hace, este próximo martes conversamos con él. Sé que él está en Argentina. Podemos conversar con él, porque manejo y mantengo la posición que tiene desde la oposición,
valga la redundancia, la posición que tiene desde la oposición, Ledesma y el grupo de los partidos que no están alineados en el G4. Yo creo que ya está bueno. ¿Qué se le va a preguntar, a consultar a la gente? Si le gusta pasar 3 horas en una línea, en una fila para echar gasolina. Si le gusta hacer la cola para comprar 1 kilo de arroz porque es lo que hay en la tienda y cuesta $5. Yo creo que ahí no está la solución que nos quiere presentar Guaidó. Y por supuesto, lo sigo apoyando, porque si no es Guaidó, ¿a quién vamos a apoyar? ¿A Capriles? No creo. Pero esa es mi posición y bueno, la intención de esta ventana es que discutamos las ideas, porque de ahí parte la democracia, que no todos estemos de acuerdo con los puntos de vista de otros, porque de ahí es que se valen los comunistas para instaurar sus posiciones, de la ignorancia, de la carencia de información que puede manejar la gente. Entonces vienen y te imponen lo que hacen en Venezuela, por ejemplo, que es la misma receta cubana. No tenemos gasolina por el bloqueo de los americanos. Mentira, destruiste la refinería, botaste más de 11,000 empleados de PDVSA que ahora trabajan en México, en Colombia, en Arabia Saudita. ¿Cómo vas a decir que es el bloqueo de los americanos? El mismo discurso. El mismo discurso, que no voy a decir la palabra que se me vino a la cabeza, porque el mismo discurso es una palabrota que dicen los cubanos. Es el mismo discurso de los comemierdas comunistas. Entonces no podemos caer en ese discurso. Saludamos a la gente de DN Digital Marketing Agency que está en sintonía. Bueno, saludos Germán y a la audiencia, dice por aquí Richard Blanco. Richard, vamos a hacer pública la invitación. El próximo martes espero tenerte a las 12 del mediodía aquí en Sin Anestesia. Aceptada la invitación entonces para que me acompañes en esta conversación, porque yo creo que esta ventana surge de 8 años que tengo publicando una columna en varios diarios digitales y en el Venezolano News en Miami. Me dice que está bien. Entonces surge de la idea de hablar sin anestesia, sin filtro. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya mi productora tomó nota de contactar a Richard Blanco para el próximo martes para que conversemos 30 minutos, 1 hora, para que la gente tenga su propia percepción de a qué nos estamos enfrentando los venezolanos. ¿De a qué nos estamos enfrentando los venezolanos? ¿Ustedes creen que para los venezolanos, y esto para la gente que dice que no debemos cuestionarnos, no debemos cuestionar a los opositores cuando hay gente dentro del país y hay gente fuera del país que está pasando difíciles momentos cuando pudiera estar en su país contribuyendo con su trabajo para sacarlo adelante? Porque la gente que se fue del país no se fue porque se quería ir, se fue porque no quería que llegara el momento en que el hijo le pidiera pan y no tener pan para darle al niño. Que el hijo le pidiera un tetero y no tuviera leche para darle el tetero al niño. Por eso fue que mucha gente se fue. Y están haciendo múltiples cosas en el exterior para mantenerse y algunos para ayudar medianamente a los que tienen en Venezuela. Entonces, yo me veo en el espejo de esa gente. Porque ustedes dirán que uno está aquí hablando porque uno es periodista. No, yo no ejerzo el periodismo en Miami solo por esta vía y por lo que escribo en los periódicos. Tengo un trabajo que no tiene nada que ver con mi trabajo y honrosamente lo cumplo. Pero sé que hay venezolanos que les ha tocado bien duro hacer cualquier cosa. Y eso que hacía el burro de Maduro de mofarse de la gente que lava posetas en el exterior. Bueno, dignamente lo hace la gente y gana mucho más dinero de lo que implica el salario en Venezuela. Entonces, eso me permite cuestionar tanto a los opositores como a los chavistas. Porque yo lo que no quiero es que los opositores se conviertan en esa sustancia escatológica en la que se han convertido o de la que ya eran.
en la que ya eran los chavistas. Eso no es lo que yo quiero para la dirigencia, que para bien o para mal representa a los opositores que estamos en el exterior y que estamos fuera. Saludos para mi amigo Guevara, allá desde Valencia, está en sintonía. El hombre de las cápsulas de bienestar y salud. Gracias. Agradezco la sintonía de la gente que hoy se ha conectado conmigo y que me acompañó en los primeros 30 minutos con la entrevista de Maybor Petit. Ella me concedió 30 minutos porque está trabajando y prácticamente agarró su break del almuerzo para conversar conmigo. Y bueno, pudieron ustedes disfrutar de la entrevista. Quiero recordarles que también todas las entrevistas que les presento los días martes a través de la cuenta en Instagram, ustedes las pueden ver en mi cuenta de YouTube. Sin Anestesia con Germán Paredes, y también quedan disponibles en mi podcast. Sin Anestesia, disponible en todas las plataformas de podcast. Como les decía, yo creo que es el momento en que todos los venezolanos contemos con opiniones cuestionables. Y por eso esa es la tarea que me he dado en estas entrevistas. Por supuesto, desde ya los invito a que el próximo martes me acompañen en mi entrevista Sin Anestesia con el diputado Richard Blanco. Desde Argentina me estará acompañando. Ya confirmamos la entrevista y vamos a estar conversando sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de línea editorial, a calzón quitado lo que se tiene que decir, tanto del chavismo, tanto de los bagres rojos, como de la oposición aquí en Sin Anestesia. El próximo martes los espero a las 12 del mediodía en mi entrevista Sin Anestesia. Tendré al diputado Richard Blanco, quien está en el exilio y no por gusto, porque también se ha dado mucha gente a la tarea, tanto de la oposición como del chavismo, a menospreciar a quienes están en el exilio haciendo un trabajo por la libertad de Venezuela. Y rectifico y aclaro lo que decía. Hay también muchos que están en el exilio y lo que han hecho es un negocio estando en el exilio. Entre esos no entra Richard, por supuesto, para aclararlo, porque es bien importante. Hay muchos y yo creo que llegó el momento de que los nombremos con nombre y apellido para que la gente sepa quiénes son. Porque ya el momento de ocultar cosas y de callarse para que la gente no pierda la confianza en la oposición y la gente no pierda la confianza en lo que se hace para salir de la dictadura, no se dice, ¿no? Hay que decirlo, porque bastante sangre, bastante sudor y bastantes muertes nos ha costado esta lucha como para que un grupito diga que tenemos que quedarnos callados y que sigan cohabitando con el gobierno hasta el 2000 siempre, como decía el podrido intergaláctico. Bueno, un placer para quien les habla, Germán Paredes, haber podido estar con ustedes estos minutos a través de mi entrevista Sin Anestesia. Les reitero la invitación para el próximo martes a las 12 del mediodía. Estaré conversando con el diputado Richard Blanco desde Argentina. Estaremos hablando totalmente sin anestesia. Buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Protéjanse mucho de esta pandemia que nos está afectando y los espero el próximo martes. Gracias. Gracias a todos a quienes no pude saludar. Gracias igualmente y los espero el próximo martes por esta vía para que juntos disfrutemos de una nueva entrevista sin anestesia con este servidor, Germán Paredes. Hasta el próximo martes.